www.radioportales.cl. Estamos portaleando la mañana en Portales Digital. www.radioportales.cl. Seguimos de vuelta aquí en el Portaleando en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, 9 de la mañana, con 33 minutos a través de Portales y también a través de Portales TV. Estamos a esta hora de la mañana y con nuestro ciclo de entrevistas que hemos tenido junto a Cristian Álvarez, que comenzamos este día lunes y que continuamos en esta jornada de día miércoles. ¿Cómo te va, Cristian? Nuevamente, muy buenos días. Muy buenos días, Leonardo. Buenos días también a todos nuestros seguidores y usuarios en nuestras redes sociales y auditores también que nos escuchan por nuestra señal digital. En el último año, después de la salud, que es lo prioritario porque hay que mantenerse con vida sí o sí, la economía también ha sido uno de los problemas que hemos tenido, puesto que lamentablemente por la pandemia ha ocurrido la peor crisis económica en los últimos 100 años. ¿Para qué decir en Chile, donde lamentablemente esas consecuencias se han sentido y muchos exigen al Estado mayores respuestas tanto en ayudas sociales como también en políticas económicas que sirvan para, de alguna otra forma, enderezar las finanzas, tratar de captar la mayor cantidad de dinero posible en impuestos para así poder ayudar a quienes más lo necesiten. Pero ¿cuál es la voz de los empresarios ante esta situación? Puesto que también han tenido que apretarse el cinturón, han tenido muchas dificultades, entre otro tipo de cosas, pero siempre con la disposición de ayudar, eso por lo menos lo he notado. Estamos con una voz muy autorizada para hablar de estos temas, donde desde hace mucho tiempo que nuestra radio no conversaba con dirigentes empresariales de esta envergadura. Hablaremos con el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, Juan Sutil, quien ha aceptado estar con nosotros durante estos minutos acá en el Portaleando de la Mañana. Don Juan, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros acá en Radio Portales. Muy buenos días, Cristian, muy buenos días, Leonardo. Para mí un gusto de compartir con usted y especialmente con Cristian, que nos hemos ido haciendo amigos a través de los reporteos, así que muy bien. Agradecemos a usted por concedernos este tiempo, lógicamente. Bueno, cuénteme, ya está a punto de cumplir un año al mando de la CPC y ¿cómo ha tomado este desafío, puesto que asumió con una crisis incipiente, pero que se podía controlar como todo lo que generó el estallido social, pero le terminó enfrentando una crisis de envergadura, como lo que ha ocasionado la pandemia? Bueno, sin duda ha sido un año difícil porque tenemos cambios de mucha naturaleza. Primero tuvimos un estallido social que generó ciertos cambios importantes en el país que hay que atender y hay que buscar maneras de resolver, ¿no es cierto? Y eso se traduce en un cambio político y en un proceso que se abre el 15 de noviembre para resolver los temas por la vía institucional. Eso es un tremendo desafío que hay que abordar. Y lo hemos abordado con mucho trabajo y mucho diálogo y conversación. También surge a partir del ingreso mío a la CPC el día 12 de marzo del año pasado. Prácticamente la pandemia se desarrolló en el transcurso de esa semana y eso generó una necesidad nacional de adecuarnos, resolver y enfrentar problemas que no estábamos preparados como sociedad en su conjunto. Desde situaciones en las cuales había que matizar, por supuesto, la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras y de todos los chilenos, y también buscar la manera de que la economía tuviera su funcionalidad, de que hubiera abastecimiento en la cadena alimenticia. Estábamos presenciando, Cristiana, hay que recordar que estábamos presenciando que en países desarrollados los supermercados quedaban casi saqueados porque la gente se desbordaba y quedaban sin alimento, y los compraban, por supuesto. Tenían colapsados los sistemas de salud. Vimos muchos testimonios, videos de gente que decía que había que elegir quién vivir, quién morir. Y estamos hablando de países como Italia, Francia, España. Tuvimos casos en España donde los viejitos quedaron abandonados en los hogares y se murieron todos y los descubrieron después de fallecidos. Y veíamos dramas muy, muy complejos. ¿Y eso qué significó? Que el sector empresarial, en este caso las empresas, los empresarios, las familias empresarias, con sus trabajadores y trabajadoras, nos unimos con mucha fuerza para, primero, lograr mantener una continuidad productiva, tener los protocolos que
cuidaran la salud de cada uno de nosotros, y eso se logró con mucho éxito, tanto es así que la industria de alimentos, la minería, la agricultura, la agroindustria, la manufactura, no tuvo que cesar en su actividad, y por supuesto la gente pudo disponer de esos bienes y servicios con regularidad. Y además hay que ver cosas notables, como por ejemplo, tú recordarás, Cristian, como buen periodista, que en un momento dado Santiago, cuando entra en semi-cuarentena, tenía 2.300.000 personas trabajando, y se nos pidió un esfuerzo, y nosotros en una semana adecuamos menos de 1 millón de personas. Y esas cosas la gente como que no las destaca, de los esfuerzos que hizo el sector productivo y especialmente el sector empresarial. También, y aquí tuvimos la oportunidad de compartir muchas veces, lo cual agradezco, Cristian, y tú me acompañaste en muchas actividades en la cual el Fondo de Emergencia Sanitaria que generó Siempre por Chile, la CPC, junto con el apoyo de muchas empresas y empresarios, e incluso familias empresarias, porque hubieron ex empresarios de cierta edad que también contribuyeron con sus recursos a esta causa, pudimos estar presentes en muchísimas actividades. Yo destaco, por ejemplo, la actividad de Cruz Roja, que permitió que a lo largo de todo Chile muchas microempresarias costureras pudieran generar buenas y eficientes mascarillas para los niños, para los adultos, que la misma Cruz Roja y a través del Fondo de Esperanza se distribuyeron en un momento dado que no habían. Pudimos traer los respiradores, ventiladores, las cánulas, que permitieron que el sistema de salud no colapsara como en otros países. Pudimos traer los primeros reactivos de PCR para empezar a aumentar. Hay que pensar que Chile en un momento dado estaba haciendo 5.000 exámenes diarios. Nosotros trajimos estos equipos y pasamos a 18, 19.000 exámenes de una, lo cual permitía también tener más información, más data. Trajimos también 700.000 exámenes de test rápido en un momento dado que era muy importante testear a la población. Trabajamos los protocolos, se unificó a través del comité público-privado, donde estaban los gremios y el gobierno y las autoridades, de unificar las decisiones de los seremis, los intendentes, los gobernadores, incluso los alcaldes. Hay que acordarse el desorden que había. Los alcaldes decían una cosa, los seremis decían otra, y eso era producto del nerviosismo, la falta de conocimiento de lo que estábamos enfrentando. Y ahí yo siento la sensación de que una vez más la empresa chilena, los empresarios chilenos, estuvimos a la altura de las circunstancias. También fuimos los primeros en atender las necesidades de alimento a través de Siempre por Chile. Llegamos desde Colchane hasta el último rincón de Punta Arenas, desde la cordillera de los Andes hasta el mar, con más de 9.000 voluntarios y 600 empresas que desplegamos a lo largo de todo Chile, con testimonios maravillosos. Yo invito a los radio escucha que nos están escuchando, que entren a la página de siempreporchile.cl, www.siempreporchile, y ahí pueden ver testimonios de todas las cosas que fuimos haciendo. Estuvimos también presentes en las tomas, estuvimos presentes también en las poblaciones, apoyamos las ollas comunes, dejamos capacidad instalada con el programa de liderazas, donde mujeres emprendedoras pudieron tener la infraestructura para generar estos comedores comunes, pero eran doble propósito, porque la idea era dejar esa capacidad y capacitación instalada para que ellas pudieran seguir emprendiendo en el rubro de gastronomía, y eso lo hicimos con mucha fuerza. Y bueno, te puedo enumerar muchas acciones que fuimos cumpliendo. También a través de Red Alimento llegamos a más de 700 organizaciones civiles, de comunidad de base, fundaciones,
con alimentos a lo largo y ancho de todo Chile, que fue fundamental porque además mejoramos la calidad de los alimentos. Y lo último, que creo yo que fue lo más importante, fue la ayuda a las fundaciones como Teletón, Hogar de Cristo, Hermanita de los Pobres, Fundación Las Rosas, Cuaniquem. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante? Y eso la Universidad Católica hizo un estudio de lo que significó en términos de disminución de por probables muertes por falta de atención. Nosotros pusimos los recursos para que las fundaciones pudieran contratar personal adecuado, les facilitamos los elementos de protección, mascarilla y otros, y también recursos para poder enfrentar económicamente esta pandemia. Y eso, yo me siento muy, muy orgulloso de haber logrado esto como sociedad, primero, como empresarios después, y a mí en mi calidad de presidente de la CPC, que me ha tocado liderarlo, porque ver la sonrisa, que en este caso fuimos juntos en más de una oportunidad, alguna actividad, de ese viejito que se sentía desprotegido. Apoyamos a 50.000 adultos mayores que estaban viviendo absolutamente solos. Los apoyamos con salud, con alimentación. Eso lo hicimos con un despliegue muy grande a través de las mutuales y de la Asociación Chilena de Seguridad, especialmente. Con una también capacidad instalada que dejó la Asociación Chilena de Seguridad en términos de telemedicina para los CENAMA. Estuvimos también presentes en los CENAME. Bueno, es cosa de revisar la página de Siempre por Chile para ver todo lo que pudimos hacer. Y después, pasando a los ámbitos del quehacer nacional, nos ha tocado un año también complejo, porque no solo están estos cambios sociales y los cambios políticos, Cristian, sino que también ha quedado develada la realidad de lo que acontece en la Araucanía. Y ahí, por razones particulares, anteriores a la presidencia de la CPC, yo he estado siempre vinculado a las comunidades, he estado siempre vinculado a la región, tengo profunda admiración y cariño por la región de la Araucanía, Arauco, Malleco, y hoy día estamos frente a una crisis de proporciones que ha salido del carril de la normalidad y que se desmarca también de aquellas demandas que tiene el pueblo mapuche desde el punto de vista de su dignidad, de su territorio, de sus aspiraciones, digamos, de su buen vivir como es la cultura mapuche. ¿Y por qué digo que se desmarca? Porque esto ya se vinculó incluso con chiquillos mapuche a delincuencia, narcotráfico, robo tipificado, delitos tipificados como en la madera, automóviles y otros. Y también existe hoy día control territorial que hoy día ha cambiado el escenario y lo ha complejizado aún más. Y lo que es más importante es que, a mi juicio, más del 99% de la gente que vive allá quiere vivir en tranquilidad, quiere vivir en paz, quiere vivir con los problemas en vías de solución. Y yo creo que hoy día tenemos una gran oportunidad para que eso se vaya realizando. ¿Por qué? Porque creo que estamos llegando un poco al fondo del fango, como se dice en el campo. O sea, estamos llegando al fondo del problema, donde ha quedado develado la complejidad de lo que esto tiene. Así que yo diría que esos han sido los ámbitos más importantes de este recorrido de este año. Y aparte de eso, aprender mucho. Yo soy un hombre mucho de acción, de toma de decisiones rápidas, y aquí uno tiene que leer mucho, tiene que, cada cosa que te llega es una minuta de 4 o 5 páginas que hay que entender, que hay que discutir. Hay que interactuar también con el Poder Legislativo. El Poder Legislativo hoy día está siendo muchísimo más creativo, que es otra de las complejidades de este año. Entonces, a cualquiera se le ocurre cualquier propuesta
e incluso muchas de ellas que salen del borde del marco institucional, y por lo tanto eso genera también mucha actividad y también genera mucha inestabilidad, que es muy importante destacarlo, porque una cosa es querer hacer un cambio o gradual un cambio, y otra cosa es ir abruptamente a hacer cambios que muchas veces no proceden, no corresponden y no es parte del proceso evolutivo. Así que todo eso, Cristian, ha estado arriba de la mesa. En lo personal, ¿cuántos costos ha tenido precisamente el ejercicio de este cargo? Puesto que probablemente mucha gente pensará que habrá perdido negocio, amistad incluso. ¿Cómo ha sido ese costo personal? Bueno, en lo personal es un sacrificio muy grande, porque tú tienes que partir muy temprano y tienes que terminar muy tarde y tienes mucho requerimiento de terceros que tienes que atender. Por lo tanto, es un desgaste físico que probablemente va a significar salir con el pelo más blanco, más pelado y más cansado, eso sin duda. Y también he tenido costos personales porque para algunas personas yo soy un delincuente, soy un ladrón, soy una mala persona, y eso a veces la gente no lo piensa, pero afecta. Yo he tratado de ser siempre una persona correcta en mi vida, creo que lo he sido, por tanto, piensa que llevamos un año, Cristian, y imagínate cuánta gente estará trabajando en tratar de encontrarme algo malo y en tratar de pegarme qué sé yo, una bala de plata, digamos, en el sentido de encontrar algo que me pueda desprestigiar. Sin embargo, no lo van a encontrar porque no hay nada que esconder y ninguna conducta que reprochar. Entonces, a uno le afecta cuando tergiversan las buenas intenciones, los esfuerzos que se hacen en bien de la comunidad, en bien del bien común. Yo diría que eso tiene un costo personal, y después hemos tenido costos también personales económicos, hemos recibido impactos, atentados. El más público es lo que ocurrió en uno de nuestros predios, que fue literalmente destruido. Es como que tú agarras una plaza y le aplicas un herbicida, que es un veneno, y mueren todos los árboles, el pasto, las flores, todo, y se transforma en una cosa destructiva. O sea, lo que pasó en ese campo es como lo que está pasando en la Plaza Baqueano. No quedan flores, no quedan pastos. A diferencia de la Plaza Baqueano, que en la Plaza Baqueano la gente a veces vomita, también orina y defeca. Yo lo he visto, lo he olido, y eso demuestra que eso no tiene relación con demandas sociales legítimas como la población reclama. Eso es una expresión de vandalismo, de exceso de anarquía, pienso yo. Pero esos también son costos. Ahora, en lo personal, fíjate que curiosamente todavía nadie me ha increpado o escupido, digamos, salvo una persona que reprochó un acto en la Plaza de Armas, pero reprochó el acto donde yo estaba ahí y habíamos más personas, no era una cosa personal. Pero por supuesto ahí las redes sociales lo hacen personal, todas esas redes sociales que se dan vuelta y que se miran al ombligo. Yo lo he investigado y los más duros de repente tienen 1.000, 2.000 adherentes. Entonces como que se dan vuelta en los WhatsApp, como cuando uno tiene WhatsApp de periodistas, me imagino ustedes que se dan vuelta en los mismos periodistas conversando. Así que son como los quiltros de barrio, así de que en el callejón gritan y ladran, pero cuando salen a la avenida se quedan callados los quiltros. Claro, pero... Oiga, usted recién hacía un balance más o menos de todo lo que ha sido su año de gestión a cargo de la CPC, pero justamente le toca a usted entrar en un periodo más allá de la pandemia, que obviamente ha sido uno de los problemas graves en el empresariado y a nivel general en el país y el mundo, pero también venía con el arrastre de lo que fue el estallido social.
¿Cómo se encontró con eso? ¿Cómo el empresariado le dijo a usted, mire Juan, estamos en un momento bien crítico, porque, y sobre todo en la región metropolitana, que fue una de las más afectadas con este tema del estallido social? ¿Cómo se encontró con eso? Y lo segundo, que usted también lo tocaba al paso, el tema de la Araucanía. ¿Por qué nadie le ha puesto el cascabel al gato? Ha pasado tanto tiempo, usted mismo dice que ha sido afectado y tantas personas. De hecho, yo incluso tengo familia en la Araucanía, así que sé de muy carne propia lo que pasa cada día. De hecho, en el Fondo del Carmen hace algunas semanas hubo problemas con estos mismos tipos de vandalismo, pero ¿por qué nadie le pone el cascabel al gato? Siendo que sabemos que privados y el sector público y la gente sufren mucho con estos temas, tanto como lo que ha pasado con el estallido social, como lo que pasa en la Araucanía. Bueno, te agradezco, Leonardo, las preguntas porque está yendo al hueso. Primero, es de público conocimiento que en el mes de noviembre del 2019, después del estallido social, y estando Chile en llamas, no se nos olvide que se quemaron edificios, estaciones del metro, se quemó comercio, no solo en Santiago, en todas las ciudades capitales. Un señor que tenía un local, vendía hot dogs, se lo destruyeron. Una señora que podía tener una panadería, una boutique, una familia modesta que vivía de eso, le destruyeron su fuente de ingreso. Y si no, salgamos juntos a reportear y yo los llevo a los diferentes centros urbanos, Maipú, Puente Alto o el mismo Baquedano, ahí en Plaza Baquedano, y se van a dar cuenta, cuando ustedes conversan con los locatarios, el daño tremendo que le han hecho a ellos y a sus familias. Ante estas circunstancias, Leonardo, yo dije, bueno, en mi calidad de dirigente gremial, que yo lo he sido toda mi vida, nunca he querido estar en la primera fila, y eso es cierto, por mi actividad empresarial, tomé la decisión de decir, bueno, si me toca a mí hoy, y me lo han pedido, y reúno las condiciones para representar al sector empresarial, y reúno las condiciones para desempeñar este cargo mejor que otros a juicio de quienes lo proponen, tomé la decisión de hacerlo con todos los costos que eso significa. Yo era una persona del punto de vista empresarial que tenía cierto conocimiento, pero un conocimiento más bien reducido. Yo era una persona mucho más respetada y nadie me basureaba en ninguna parte como lo hacen hoy día las redes sociales. Entonces, yo sabía que había que enfrentar esto y que había que enfrentarlo con mucha valentía y fuerza. Como he enfrentado otras cosas en mi vida, entre ellas tu segunda pregunta, que es Araucanía, donde yo he hecho declaraciones que si las hubiera hecho en Colombia yo estaría quizás muerto. Entonces, y eso es público, es cosa de revisar los diarios o revisar los mismos audios de alguna radio o televisión. Y ahí en la Araucanía, contestando tu pregunta, lo que nosotros hemos hecho hoy día es entregar 40 propuestas, pero parte de haciendo un diagnóstico donde desde la recuperación de la democracia, cuando llega don Patricio Aylwin como candidato y posteriormente como presidente, y después el presidente Frey, el presidente Lago, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, nuevamente la presidenta Bachelet, todos ellos hicieron propuestas muy contundentes, con análisis muy profundo, análisis sociales, sociológicos, productivos, de infraestructura, de reconocimiento a los pueblos originarios. Todos de alguna forma fueron avanzando en ciertas propuestas. Sin embargo, Leonardo, ninguno lo ha implementado. Ninguno. Salvo ahora que se llegó a un buen acuerdo respecto a la representación parlamentaria, con un padrón que está marcando 1.237.000 indígenas que se reconocen como tal, o hijos o nietos de tal, que están en ese patrón, o padrón más bien dicho. Entonces, y tienen hoy día esa condición. Incluso hay una cosa que es bien curiosa, porque también ese padrón permite develar, por ejemplo, en el caso del pueblo mapuche, el 86%. Y hay otros pueblos que son poquitas personas. Entonces,
como que se va ordenando la casa para ir buscando los caminos de ir encontrando su representación. ¿Por qué destaco esto? Porque yo creo que eso es muy importante, porque gran parte del problema es la dignidad a juicio mío. Lo primero que tiene que estar al frente es la dignidad, el reconocimiento cultural. Para mí es más importante el reconocimiento cultural y la dignidad. ¿Y eso cómo se hace? A través de reconocimiento constitucional, a través de Ministerio de Asuntos Indígenas, a través de Consejo de Pueblo, representación, y estar presente en el mundo de lo que hoy día está ocurriendo, porque nadie puede volver el mundo al año 1500 o al año 1300, porque hay que pensar que cualquiera de nosotros, que tenemos sangre de muchos orígenes, ¿no es cierto?, venimos de pueblos tribales de otros lugares. Y en esos pueblos tribales sucedieron las mismas cosas que han sucedido acá, y esos países no pueden volver atrás. Hay que pensar que, por ejemplo, mi madre, que es de origen francés, Francia en el año 1500 tenía muchos reinos, y tenía muchos ducados, y se sacaban la cresta y se mataban todos los días, y lo invadían los prusianos, y lo invadían los vikingos, y estaban en guerras permanentes. Bueno, hoy día es una gran nación. Entonces yo digo, bueno, así hoy ha ocurrido. Y yo creo que aquí ha faltado una decisión política. Yo le he hecho un cargo muy grande a los políticos, porque desde el año 90 que hemos recuperado la democracia, todos los presidentes han hecho propuestas que no han podido cumplir, no porque no hayan querido los presidentes, sino que porque los políticos fueron incapaces de ponerse de acuerdo donde corresponde ponerse de acuerdo, que es la Cámara de Diputados y del Senado, para llegar a acuerdos y buscar el bien común. Yo me pregunto, si hubiéramos hecho el reconocimiento constitucional y el respeto cultural al pueblo mapuche hace 20 años, ¿tú crees que estaríamos en esta situación? Si hubiéramos hecho un buen catastro de tierras y hubiéramos hecho un punto final, como lo hizo el Tribunal de Honor, que lo componían mitad maorí, mitad neozelandeses de diferentes orígenes, ¿no es cierto? Porque Nueva Zelanda es un país muy multicultural, y lograron ponerse de acuerdo y resolver el problema, y hoy día se sienten orgullosos. Incluso hay una ministra de Relaciones Exteriores, maorí, y gobernadores, qué sé yo, y todos conviven felices. Bueno, si hubiéramos hecho eso hace 20 o 25 años no estaríamos donde estamos. Lo mismo ocurre con la incapacidad de los políticos en ponerse de acuerdo, por ejemplo, en la reforma de pensiones. Chile hace 2 décadas casi que entró a la Organización de Desarrollo y Cooperación Económica, a la OCDE, y resulta que vienen, incluso hoy día viene en el Mercurio una tremenda recomendación diciendo es urgente que hagan la reforma, pónganse de acuerdo. Y ahí están como perro y gato en el Congreso sin ponerse de acuerdo. Y resulta que si nos hubiéramos puesto de acuerdo hace 15 años, tendríamos un reconocimiento mayor del sistema, no tendríamos los mitos, porque es pura mentira. O sea, las AFP han hecho bien la pega, las AFP han multiplicado por 4 veces los recursos de cada uno de sus ahorrantes, las AFP han invertido correctamente, no ha habido ningún escándalo económico, le han devuelto la plata a sus aportantes en menos de 15 días, la plata está ahí a la vista, y cada cual tiene. Entonces yo digo, bueno, está bien, hay que tener un componente de ahorro colectivo, está bien, se falló en el Congreso, se pusieron de acuerdo mitad y mitad de este 6%, ahora se está hablando de un mejoramiento del pilar solidario. Piensa que una mujer que tiene 8 años de cotización y recibe 200.000 pesos de pensión, solamente aumentar el pilar solidario como propone el gobierno es aumentar de 200 a 280. ¿Te das cuenta lo que es eso para la economía de esa señora que está casada con un marido que, si está en la misma condición, sube de 200 a 260? Escucha, es distinto tener 520.000 pesos que tener 400. Y sin embargo no se ponen de acuerdo. Y tú dices, ¿y por qué? ¿Porque no le quieren dar esta base para que aparezca el gobierno con un triunfo? ¿O prefieren generar un conflicto? O bien
el hecho de no preguntarle a la ciudadanía. Todas las encuestas dicen que mucho más de la mitad de los chilenos están de acuerdo en que sus recursos vayan a sus cuentas individuales, porque es su propio esfuerzo. Pero también hay otro porcentaje que dice que es bueno que haya una parte que sea colectiva. Bueno, ¿por qué no lo hacemos como lo propone el gobierno y como fue acordado en la Cámara de Diputados? Entonces, ¿por qué seguimos con esta rencilla? Es como cuando los perros conviven y ladran y pelean entre ellos. ¿Te has fijado de repente en los callejones que los perros y los quiltros andan peleando? Yo digo, ¿por qué? Si tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, quiero volver, Leonardo, a tu pregunta. Aquí hay un fracaso, y lo dijo claramente con todas sus letras, el senador Huenchumilla, que es muy valiente, y dijo, aquí hemos fracasado, porque él se incluyó como senador de la región. La región no fue capaz de poner esto a tiempo en la discusión política del Congreso. Estoy diciendo hace 10, 15 años. El senador, ex senador Alberto Espina, hizo una propuesta, yo tengo los recortes de los diarios, celebrada por la presidenta Bachelet en ese minuto, expresidente Piñera, expresidente Lago, expresidente Frey, ya don Patricio Aylwin había fallecido, probablemente lo hubiera también celebrado. Una propuesta muy contundente. Yo le pregunto ahora, Alberto, ¿por qué razón no avanzaste? Porque no hubo acuerdo político, no hubo voluntad política. Entonces yo digo, es responsabilidad aquí de todos. Y finalmente, Leonardo y Cristian, es responsabilidad de nosotros. Pues nosotros tenemos como electores que elegir a gente sensata, a gente que mire el futuro. Y aquí quiero terminar diciendo lo siguiente, salvo que ustedes me quieran dejar aquí hablando, pero con todo respeto, en una de esas estoy lateando quién sabe a cuánta gente, pero... Hable nomás, No, de hecho han llegado muchas preguntas a propósito de lo que está hablando. Mira, ahí yo quiero ir al futuro. Yo sueño con un Chile mucho más inclusivo, por cierto, más democrático, pero sobre todo un país que mira al futuro y al desarrollo. Yo he tenido la fortuna de poder viajar, conocer. Me gustaría que Chile fuera una especie de Portugal, o Francia, o Noruega, o los países exitosos de Asia. No me gustaría que Chile fuera un país frustrado como es Argentina, que tiene más del 50% de la gente en pobreza. Eso la gente no lo entiende. Aquí se les vende mucho humo. Mira lo que pasa con países como Nicaragua, Venezuela. En Venezuela han salido 5 millones de personas, que no necesariamente son gente, es gente común, o sea, gente que no tiene ni siquiera opinión política, pero que no puede comer en ese país, que no se puede desarrollar, que la violencia es total, que la represión es absoluta. No te vayas a un extremo como ese, ándate a un extremo como Argentina. Más del 50% de la gente pobre. No pudieron ayudar a nadie. Chile logramos que se pudiera ayudar a muchos chilenos. Hay índices como, por ejemplo, la informalidad. Perú tiene el 73% de informalidad. Y resulta que a esa gente no le ayudó nadie. México tiene 52, 53% de informalidad. Chile tiene un 32%. Para que entienda la gente que está escuchando, una persona informal es una persona que trabaja en la feria, que no cotiza y que trabaja informalmente. Como podría ser el día de mañana una persona que reportea, pero resulta que no recibe su sueldo. Por ejemplo, un garzón. Bueno, Chile tiene menos de la mitad que Perú y tiene casi la mitad que México. Y resulta que a todos se ayudó en Chile. Esos otros países no ayudaron a nadie. A nadie.
No lo digo yo, lo dice el presidente de los empresarios mexicanos. Entonces, yo digo, chuta, ¿qué es lo que yo quiero? ¿O qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que sueño? Que Chile avance como los países desarrollados para que haya menos informalidad, porque la informalidad es desprotección social. El día de mañana en una emergencia estás desprotegido. Quiero que sea un país más rico, porque si es un país más rico va a haber mejor salud, mejor educación, mejores viviendas, más cultura. Y eso no pasa en los países que se quedan estancados. Argentina pueden tener muy buen discurso, pero tienen el 50 y tantos % de la gente en extrema pobreza. ¿Cachai? Y eso no puede ser, güey. No puede ser. Eso es la cosa más que atenta más contra la dignidad. Entonces, yo creo que, y aquí voy redondeando, yo creo que aquí yo apelo a la gente sensata. Chile es un país sensato. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande con la Universidad Católica y la Universidad de Chile al financiar el Queremos hablar de Chile. Más del 85% de la gente dice que queremos vivir en paz, queremos que el país crezca, queremos hacer nuestro proyecto de vida, queremos que el Estado nos apañe donde es necesario, en salud, en educación. Queremos ser constructores de nuestra vida, educar a nuestros hijos. Queremos que los políticos vayan a servir a la sociedad, que no sean ellos autoservidos. Entonces, yo digo, bueno, ¿eso cómo se manifiesta? Hay que buscar personas sensatas, buenos constituyentes, hay que buscar buenos representantes y que hagan los cambios graduales que Chile siempre necesita. Y todos los países van necesitando cambios graduales, porque así como avanza la tecnología, así como avanza la forma de trabajar, así como avanza la sociedad en su conjunto y evolucionan, tenemos que ir haciendo los cambios con la gradualidad que corresponde. Y para eso necesitamos gente buena, gente que no esté en la esquina de la rencilla, que se puedan poner de acuerdo. En los parlamentos en Europa la gente se pone de acuerdo. Vean por ahí en internet los videos. Un parlamentario en Suecia gana 1/3 de lo que gana acá. No tienen auto, no tienen chofer. Tienen una voluntad política de estar ahí. Entonces yo creo que eso es parte de la evolución hacia el desarrollo y creo que es muy importante porque todos tienen que tener la oportunidad de desarrollarse y eso se hace con esfuerzo, crecimiento, mejores empleos, más formalidad y el resto es puro bla, bla, bla. Le hago una pregunta cortita y al pie, don Juan. Usted decía elegir buenas personas. ¿Quién es esa buena persona ahora? Quizás lo voy a poner en aprieto. Evelyn Matei, Joaquín Lavín, Mario Desborde, Sebastián Sichel. ¿Quién debería ser ahí? Se lo pregunto porque obviamente el empresariado, lo social, también se mezcla con lo político. ¿Quién debería ser la persona, a su mirada, que debería ser esa persona buena que dirija al país en el próximo periodo? A ver, eres rápido, Leonardo, pero te voy a contestar igualmente rápido. Yo hablé de buenas personas. Pero hay una que la dirige. Entonces estoy hablando de buenos concejales, buenos alcaldes, buenos constituyentes, buenos diputados, buenos senadores, buenos gobernadores regionales. El presidente de un país es una persona que logra conciliar un proyecto colectivo y generar un cierto liderazgo. Por cierto, en todos los sectores políticos hay buenos líderes y van a poder llevar esos proyectos. Sin embargo, lo que el país requiere es diálogo, conversación y acuerdos políticos en otros niveles, en los niveles parlamentarios. Mira lo que le está pasando al presidente Piñera. Puede ser que a algunos les guste, a otros no. Pero él, con la mejor intención,
porque siempre un presidente tiene buena intención dependiendo del lugar que venga, ha mandado proyectos al Congreso para tratar de que esos proyectos mejoren la seguridad de los chilenos, mejoren los ingresos de los chilenos. Sin embargo, se topa con un muro. En el pasado, el presidente Lagos, por ejemplo, que fue un muy buen presidente, o el presidente Frey, que fue un muy buen presidente, también mandó al Congreso proyectos de ley que se quedaron ahí en un muro. Por ejemplo, en materia de avance indígena, en materia de avances sociales o económicos. De lado y lado estoy diciendo. Entonces yo digo, esas son las buenas personas que hacen falta. De esa manera, esas personas, en vez de tener un 4 o 5% de aprobación como tiene el Congreso, o los partidos políticos que tienen un 14 o 15, podrían llegar a tener, no sé, el 50 o el 60. ¿Por qué? Porque estarían preocupados del bien común y no veríamos en la televisión todos los días pura rencilla, como digo yo, de quiltro de callejón, puro ladrar, puro amenazar, y no llegar a acuerdos, no llegar a soluciones. Esa es mi visión, puedo estar equivocado, pero yo creo que la sociedad requiere de buscar un bien común. Mira lo que pasa con la empresa siempre ha estado en el tapete y ha estado interpelada. Lamentablemente todos conocemos los 4 o 5 hechos que fueron sumamente graves y que desprestigiaron a un sector de nuestra actividad. Sin embargo, en Chile hay 1 millón entre emprendedores, empresas medianas, grandes, mega empresas. Y nuestra voluntad siempre ¿dónde está? En hacer mejor las cosas, en desarrollarnos mejor. La Radio Portal es una empresa y ustedes se levantan todos los días, Leonardo y Cristian, luchar y han luchado por tener una mejor radio, más profesional, con más valor, con un aporte a la sociedad. Y eso obviamente les significa que tienen que vender publicidad, les significa tener que mejorar las rentas de todos ustedes que trabajan ahí, incluyendo los accionistas de la radio, pero todo es el esfuerzo que hace una empresa. Entonces, ustedes lo están haciendo por un bien público, se sienten responsables de lo que están haciendo. Bueno, yo como empresario también siento lo mismo y creo que todos los empresarios de Chile piensan lo mismo. Entonces yo le pido a la política que actúe igual, que actúe pensando en el bien común de todos nosotros, en ponernos de acuerdo. En las empresas, fíjate que yo creo que en la Radio Portales, por lo menos en Empresa Sutil, yo nunca le he preguntado a nadie el partido político, ni su condición social, ni sexual, ni le he preguntado cuál es su condición religiosa. Y trabajan 3.000 y tantas personas, trabajamos todos felices, tenemos objetivos comunes, y hacemos de la empresa un lugar grato para vivir y desarrollar el país, también contribuir al desarrollo del país. Yo te pregunto, en la Radio Portales probablemente hay de todos los colores, hay personas que piensan distinto, pero oye, igual ustedes tienen valores que van adelante, que es la radio, su obligación de hacer un periodismo responsable, serio. Entonces yo digo, chuta, eso es lo que le hace falta al país desde el punto de vista político. Y eso es lo que logran los países desarrollados. Entendimiento, no existe esa cosa. Fíjate que yo lo que más le critico al señor Trump es que habiendo sido Estados Unidos un país donde como que tú ya llegaste a la cuna de lo racional, del entendimiento, se fue de frente. Cuando tenía ciertas cosas donde tenía razón, respecto a China tenía razón, respecto a que los chinos muchas veces vulneran los derechos de propiedad y otros, me refiero intelectual, porque en China no se respeta ni siquiera la intelectualidad a veces de un artista, digamos. Y habían cosas que sí tenía razón. Sin embargo, destruyó la convivencia a través de un elemento que es un Twitter, encrispó los ánimos, polarizó un país que nunca había estado polarizado.
Entonces, fíjense el daño que eso hace. Entonces yo digo, bueno, chuta, vámonos, miremos un poco Europa, donde la gente conversa, se ponen de acuerdo, la gente está feliz, buscan el bien común, hay acuerdos parlamentarios en el beneficio de las personas, hay una democracia más representativa, tienen a veces plebiscitos locales para tomar decisiones con la participación de la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que nosotros debiéramos aspirar para adelante y no polarizarnos, porque al polarizarnos no llegamos a ningún lado. Por mi parte, don Juan, dos consultas, porque nos está pillando el tiempo, lamentablemente. Lo primero, ya usted deslizado autocríticas sobre el rendimiento empresarial, pero también político. Los empresarios han asumido sus culpas, sus autocríticas, por ejemplo, a raíz de todos los casos que se han visto involucrados, por ejemplo, colusiones, financiamiento irregular. ¿Usted qué ha visto como percepción al respecto? Y lo segundo, sus proyecciones tanto políticas como económicas. Al menos lo económico, ¿usted ve luz al final del túnel, por ejemplo, como se están viendo los números? Y en lo político, con las diversas elecciones que van a haber, como ya lo habló anteriormente. Bueno, tú mismo me respondiste, Cristal, la pregunta. Efectivamente hemos hecho una autocrítica y eso ha significado que hay cambios muy importantes. Hay cambios en los protocolos de la empresa, hay cambios en la relación, han habido cambios en las leyes muy importantes en materia del financiamiento de la política, que lo hace mucho más honesto, responsable, y ahí los principales responsables de aquello, a mi juicio, son los políticos, más que quienes los apoyaron, porque ellos tenían la responsabilidad de cumplir también con la ley y la norma, y ahí fallaron todos. Tenemos avance en todo lo que es libre competencia, en todo lo que es abuso al consumidor. Entonces, hoy día es muy difícil que se vuelvan creo yo, a generar casos tan relevantes como los que tú mencionas, porque hemos avanzado en la ley, hemos avanzado en las penas, hemos avanzado en la disuasión. Y yo creo, honestamente, Cristian, que así como la ley Emilia ha permitido eliminar muchos accidentes y lamentar muchas muertes, porque es tan grave manejar en estado alcohólico y es tan alto el costo para la persona que infringe la ley, que la gente se restringe y dice, bueno, yo si voy a una fiesta o a un carrete, que maneje el que no tomó. Y a veces se ponen de acuerdo para que uno no se tome los pencasos y los otros puedan tomárselo. Entonces, yo creo en ese sentido, para ser bien gráfico, que en todas las materias económicas, políticas, sociales, tienen que haber buenos garrotazos, como hay en los países desarrollados. Una persona que se estaciona mal en un país desarrollado le cuesta 500.000 pesos el parte. Entonces nadie se atreve a pagar 500 lucas, nadie quiere pagarla, entonces todo el mundo respeta. Yo creo que eso es importante. Ahora, te voy a contestar las otras dos cosas. Yo soy optimista de la economía este año. Yo creo que efectivamente vamos a recuperar lo perdido del año pasado, que fue una caída de un 6%, por dos razones fundamentales. La primera, porque nosotros somos muy dependientes, un país muy abierto, somos dependientes del mundo, y China viene con una muy buena recuperación, Estados Unidos también, y ahí nosotros tenemos casi el 80% del comercio de Chile, y también esos países están tirando la carreta, Chile es un proveedor de ellos, y se traduce, por ejemplo, en un buen precio del cobre. Y eso le ingresa mejores ingresos a las personas, a las empresas, al gobierno a través de los impuestos. Y en materia política, también soy optimista, porque primero el acuerdo del 15 de noviembre del 2011, Chile optó por la vía institucional para encontrar una solución. Y eso se traduce en las elecciones que vamos a tener y se traduce en la Convención Constitucional a partir del 11 de abril, que son las elecciones. Y eso va a permitir discutir cómo queremos hacer el Chile del futuro, y yo en esta entrevista he dicho cómo sueño yo. Puede ser que otros sueñen distinto, y también es legítimo, pero al final tenemos que tratar de soñar todos juntos y tener una casa común, ¿no es cierto?
Entonces, yo soy optimista porque esa posición que tiene el Partido Comunista, por ejemplo, de no participar en el acuerdo del 15 de noviembre, de restarse a todo, de decir que está todo malo, de decir que va a rodear la Convención Constituyente, que eso creo que es una falta de respeto a la ciudadanía, porque es como mandar los perros a rodear. ¿A qué? Cuando lo que se necesita es gente sensata, gente racional, gente que piense cómo hace una buena constitución para que en los próximos 50 años vivamos felices y en paz y el país avance. Avance en igualdad, avance en igualdad de oportunidades, avance en crecimiento y desarrollo, que tenga una buena economía. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y creo también que los chilenos van a castigar, mira lo que estoy diciendo, van a castigar a aquellas personas o políticos que son extremos. Yo creo que los van a castigar. Yo creo que Chile no quiere. Cuando tú miras las conclusiones del trabajo de Hablemos de Chile, queremos hablar de Chile, donde participaron, Cristian, 100.000 personas. Nunca había ocurrido eso, 100.000 personas de todas las partes de Chile, de todos los colores políticos, de todos los niveles económicos, sociales, culturales, de todos los tipos de chilenos que somos súper diversos, ¿no es cierto? Pero más del 85% quiere avanzar en aquellas cosas que el Estado debiera avanzar, partiendo por su modernización. No hay que olvidarse, fíjense esto, aquí se habla de mucho abuso, pero el 87% de la salud la da el Estado y la da mal, es el principal abusador. ¿Por qué? Porque una señora que está con una hernia o que está con un cáncer a veces tiene que esperar 6 meses que la atiendan. En la educación, el 85% lo provee el Estado. Es el Estado el que falló con la educación pública. Entonces yo digo, bueno, tenemos que modernizar el Estado. Cuando se habla de modernizar el Estado, no es solamente digitalizar el registro civil, es avanzar en un mejor Estado, en mejor educación, mejor salud, mejores viviendas, en un Estado más transparente, en un Estado que no esté capturado. Aquí hay partidos políticos que capturan sectores del Estado. Bueno, tenemos que también cambiar el estatuto administrativo. Yo digo, ¿por qué tiene algunas personas protecciones que no tienen otras? Debería ser para todos igual, ¿no es cierto? Porque si no tienen captura. Entonces, yo creo que todos esos aspectos van a estar, espero, muy bien resueltos en una mirada de futuro. Ahora, si elegimos gente extrema y gente dura y que nos va a seguir polarizando, yo creo que el país más bien va a retroceder que avanzar. Porque los países avanzan cuando hay buenos entendimientos, buenos acuerdos. Como todas las cosas, en las empresas las cosas funcionan bien cuando hay un sentido colectivo de lo que estamos haciendo es lo correcto. Entonces tenemos que buscar eso. Esa es mi opinión, Cristian. Lo último, ¿usted ya tiene candidatos para el 11 de abril por cuáles votar? Bueno, yo voto en la quinta región. Bien. Y por supuesto que tengo mis candidatos y voy a apoyarlos como concejales o candidatos a alcalde o a la gobernación e incluso a la convención. Y en materia presidencial, yo creo que todavía falta mucho. Tienen que realizarse las primarias, tienen que perfilarse los candidatos. Ayer conversaba con unos amigos míos, unos peñis, y me decía, oiga, falta aquí el candidato mapuche para presidente. Entonces yo creo que hay todavía mucho que está en juego y que nos va a permitir elegir bien para adelante. Y pienso, y quiero reiterar acá, aprovechando la tribuna que ustedes me dan a lo largo de todo Chile, a través de la Radio Portales, que los sectores más duros, más de extrema,
y que muchos de ellos se sienten como los guardianes o los paladines. Incluso hay mucha juventud que yo creo que se ha equivocado y que yo tenía grandes esperanzas de su renovación. Yo creo que ellos van a ser castigados, honestamente. Pienso que van a ser castigados por el votante, porque el votante no quiere, reitero, hoy día seguir encrispando y seguir polarizando el país. Esa es mi opinión. Perfecto. Lo dijimos al inicio de la entrevista, hace tiempo que no conversábamos con un dirigente empresarial de esta envergadura, así que don Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, le agradecemos enormemente por este tiempo otorgado con Radio Portales, conversando sobre contingencias políticas, sociales y económicas. Así que cuando las cosas estén mejor, le invitamos lógicamente a otro estudio para conversar sobre estos mismos aspectos. Así que muy amable por esta entrevista. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Leonardo, y encantado, siempre dispuesto para Radio Portales y para mi amigo Cristian. Obviamente, muchas gracias, muy amable, Juan. Y muchas gracias por esta entrevista. Bien. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Claro, y como siempre nosotros decimos, a partir de este momento la entrevista queda en el podcast para que usted la pueda volver a escuchar y obviamente enterarse de todo lo que hemos conversado con Juan a esta hora de la mañana. Juan Sutil, el presidente de la CPC. Nosotros vamos a hacer un alto. Ya viene don Tomás. El regreso. Costó